Guerreros Planet. Hola amiguitos, hoy vamos a hablar de nuestro planeta Tierra. Así es, amiguitos. Prepárense para este hermoso viaje. Hoy aprenderemos de nuestro hermoso planeta Tierra. Hola amiguitos, nuestro planeta es un planeta muy lindo. Por eso, si encuentra basura en la calle o reciclaje, hay que botarla en la caneca. Para que nuestro planeta sea muy hermoso para los futuros niños. Thank you very much. Obviamente, sabemos más acerca de la Tierra que de cualquier otro planeta. Nuestro planeta es el tercer planeta del Sistema Solar y es el más grande de los 4 planetas terrestres. Los planetas terrestres son Mercurio, Venus, Marte, y por supuesto, Tierra. Se llaman planetas terrestres a los que tienen una superficie rocosa y dura. Así como esta roca, nuestro planeta tiene muchas de ellas. La composición de la Tierra es similar a la de otros planetas terrestres. Tienen un núcleo rodeado por un manto y por una corteza externa. ¿Pero qué sol? Pero espera, ¿qué lejos está el sol? Entre la Tierra y el Sol hay una distancia enorme, aproximadamente 150 millones de kilómetros. Es la distancia perfecta para que el agua de la superficie de la Tierra se conserve en estado líquido. Si la Tierra estuviera más cerca del Sol, el agua tomaría forma de vapor. Y si ésta estuviera más alejada del Sol, el agua de la superficie se congelaría en forma de hielo. Este factor es fundamental para conservar la vida de los seres que habitan la Tierra, ya que necesitan agua. Gracias a Dios por el
sol, porque gracias a ti sol haces el agua. La Tierra se formó al mismo tiempo que el Sol y el resto del sistema solar hace aproximadamente 4.570 millones de años. Y junto con su satélite natural, la Luna, nuestro planeta Tierra completa en 365 días su órbita elíptica alrededor del Sol. Esos son muchos días, pero lo mismo que tiene un año. Hasta el momento, la Tierra es el único planeta que conocemos que contiene vida y tiene millones de formas de vida diferentes. Otra diferencia es que la Tierra está mayormente cubierta de agua. La Tierra es el único planeta que tiene agua en forma líquida en su superficie, y alrededor del 71% de la Tierra está cubierta de océanos de aguas saladas. Hola amiguitos. Por eso es porque a nuestro planeta le llaman el planeta azul, porque está rodeado de mares, muchos ríos más. Como pueden ver, estoy jugando en uno de ellos. Desde la antigüedad, las diversas culturas tenían diferentes ideas de cómo era la Tierra. Muchas civilizaciones antiguas sostuvieron que la Tierra era plana. Con el tiempo, fueron descubriendo que el mundo es esférico. Los viajeros y primeros exploradores, a simple vista, observaban que los barcos, cuando se alejaban, desaparecían como si doblaran en alguna parte. Con los años, se fue llegando a la conclusión que la Tierra no era plana y tampoco es una esfera perfecta. La forma real de la Tierra se llama geoide. Es aplastada en los polos y abultada en la zona del Ecuador. Actualmente, los satélites artificiales, desde el espacio y las naves espaciales han fotografiado a la Tierra, y ahora podemos verla de una manera mejor que antes. Si un día quieren salir a explorar, les recomiendo usar una brújula. A los demás, ¿sabían que hay muchos sitios en el planeta sin explorar? Así es. La mejor manera de explorar la Tierra es usar una brújula o también un sistema de GPS que funciona con los satélites. También se usan los mapas, que usan algo llamado coordenadas geográficas, que se utilizan para ubicar un lugar en la Tierra. Es una red de líneas imaginarias que se trazan sobre la superficie terrestre con el fin de localizar un lugar específico. Estas líneas se llaman meridianos y paralelos. Todo lugar en la Tierra es atravesado por un meridiano y un paralelo. Pero, ¿cómo está formado nuestro planeta? La Tierra está formada por 4 subsistemas. Hidrosfera. Es la capa formada por el agua que recubre a la Tierra en forma de mares, océanos, lagos, ríos y el agua congelada de los glaciares y de los polos. Geósfera. Es la parte de nuestro planeta formado por la corteza terrestre y el interior de la Tierra.
Debajo de la tierra es muy caliente y a veces se puede encontrar lava. Espera un momento. ¡Ah! Así es, Gabriel. En el centro de la Tierra, que es el núcleo, es la capa más profunda de la Tierra. Allí hace tanto calor que las rocas se han derretido. La biosfera es el sistema formado por el conjunto de los seres vivos que habitan en el planeta Tierra. Es decir, todos los humanos y los animales. Y por último, tenemos la atmósfera, que es la capa del aire que rodea la Tierra. Está formada por gases como el oxígeno, que es indispensable para la vida. También tenemos el nitrógeno y pequeñas porciones de dióxido de carbono y otros gases. Me gusta el aire fresco, me gusta también el aire limpio y también me gusta la lluvia. Así es, la lluvia es parte de la atmósfera. Es donde se forman las nubes, que son vapor de agua condensado que dará origen a la lluvia. Nuestro planeta Tierra es hermoso y complejo. Tenemos que amarlo y conservarlo para nuestras próximas generaciones. Hola amiguitos, si te ha gustado este canal, asegúrate de decirle a un adulto que se suscriba a mi canal y toca la campanita. ¡Adiós!